Bueno, muy buen día. Gracias, doctor. Vamos a tratar, Bueno, siguiendo el tema de desprendimiento de retina, que ya comentamos que la definición es la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentado de la retina. Bueno, vamos a ver algunas entidades asociadas al desprendimiento de retina. De tal forma que si la incidencia en una persona normal, sin ninguna patología agregada como miopía, cirugía, es de un 1% anual. Es decir, solamente hipotéticamente, ¿no? Si en Guadalajara fueran 10 millones de habitantes, o en Jalisco son 10 millones de habitantes, imagínense la cantidad de desprendimientos de retina que va a haber, que es el 1%. Una cantidad grandísima. Mm, Perdón, déjenme ver cómo se pasa. Ahí está. Bueno, el desprendimiento de retina asociado a uveitis, tiene una prevalencia mayor en mujeres y hace que aumente el riesgo de la población general al desprendimiento de retina. Si el riesgo es de un 1% anual, vean, se va a un 3% anual. Y si y el riesgo general de desprendimiento de retina y panuveitis, pues hace que se aumente la incidencia de desprendimiento de retina en un 6%. Entonces, si tenemos un paciente con una uveitis de cualquier etiología, ya sea inmunológica, infecciosa, como toxoplasmosis, que es la más frecuente de las infecciosas, pero hay otras tantas, pues observen cómo el riesgo de desprendimiento de retina aumenta y eso hace que tengamos que hacer una revisión más acuciosa durante el proceso inflamatorio y después del proceso inflamatorio y o infeccioso de la retina periférica. Bueno, hablábamos de oites infecciosas y de estas, pues ahí distinguimos aquellas que no tienen que ver con defectos inmunológicos, que son más bien infecciosas puras como la toxoplasmosis, pero hay algunas que se asocian a eventos de inmunosupresión como el citomegalovirus, el herpes zóster, el varicela zóster, y tenemos que estar muy atentos al tema del desprendimiento de retina. 46% de los pacientes que tienen retinitis por virus se asocia con desprendimiento de retina. Y bueno, aquí tenemos algunos detalles, características de desprendimiento de retina en uveitis versus en pacientes control, ¿no? Y vemos algunas características diferentes, como por ejemplo en pacientes con uveitis no necesariamente tienen una alta incidencia de miopía y vean cómo en el control hay muchísima cantidad de miopía. O sea, en pacientes, esto es obvio, en pacientes no infecciosos, pues la causa número uno es la miopía, ¿no? Y vemos cómo hay poca incidencia de lesiones predisponentes al desprendimiento de retina en pacientes asociados a uveitis y cómo en la población en general que se le desprende la retina tiene una altísima incidencia. El desprendimiento de retina obviamente es más frecuente en virus herpes que en citomegalovirus y, y bueno, hay que recordar que los pacientes, cuando yo trabajaba en el Instituto del Seguro Social, pues obviamente del departamento de infectología, pues nos enviaban a todos los pacientes con HIV
que ya tiene pues un conteo CD4 bastante bajo y nos llegaban todos los pacientes con citomegalovirus y herpes. El DR asociado a, perdoné, moví algo sin querer. El DR asociado a retinitis por herpes se desarrolla alrededor de los 2 meses de la enfermedad. Este tipo de pacientes necesariamente ocupan vitrectomía y taponamiento con silicón. Es de los pocos casos que pasan directo a silicón. Ahora, pues ahí tenemos el, la localización anatómica de la uveitis y la frecuencia del desprendimiento de retina. Y pueden ver cómo la panuvitis tiene mayor incidencia de desprendimiento de retina. Entonces, el hecho que tengamos células en cámara anterior y células o en vitrio o tienda al vitrio, pues hace que se incremente el desprendimiento de retina. Recuerden hasta el 6%, a 6 veces más. Y aquí tenemos por la, la incidencia de desprendimiento de retina dependiendo de el tipo de, si son virus, parásitos, bacterias o las uveitis no infecciosas. Las más frecuentes de las lesiones encontradas son las herraduras o horseshoe en 43% y con mucha frecuencia adyacente a una cicatriz corioretiniana por toxo. Opérculos en un 48%, raros los desgarros gigantes, pero pueden presentarse. Puede presentarse una oclusión de venas retinianas en mayor porcentaje. El éxito anatómico, vean cómo baja. Si normalmente un éxito en un desprendimiento de retina primario es de alrededor de un 90-95%, dependiendo de las técnicas, pues en estos pacientes el éxito anatómico baja a un 60%, aún con vitrectomía vía pars plana y cerclaje. Se puede incrementar este porcentaje hasta un 90-97%, pues si añadimos procedimientos. El pronóstico visual en estos pacientes, por supuesto que depende del tiempo de evolución del desprendimiento de retina, pero vemos cómo no es tan bueno el pronóstico visual, ya que obtenemos un 67% 20-200 y un 11% pueden tener NPL por hipotonía, sobre todo por daño en los procesos ciliares. La agudeza visual puede mejorar si se utiliza un procedimiento más invasivo como la vitrectomía vía pars plana, acompañada o no de cerclaje. Muchos de estos pacientes requieren taponamiento con silicón, porque el silicón, aparte de ser un excelente taponamiento, pues tiene propiedades antiinflamatorias. Además de que evita que se desprenda el cuerpo ciliar porque lo tapona en gran medida. A través de Miranda les voy a pasar estas pláticas para que las puedan revisar. Ahora, déjenme ver eh, qué hora es. 6:41. Bueno, vamos a avanzar todo lo que podamos en tratamientos de desprendimiento de retina. Haciendo un pequeño resumen, eh, si el 1% de la población general puede tener un desprendimiento de retina, pues imagínense cómo están los hospitales de concentración llenos de desprendimientos de retina en Jalisco.
Y esto se incrementa si el paciente tiene miopía y se incrementa si el paciente tiene algún antecedente quirúrgico y se incrementa si tiene algún antecedente traumático. Y ya hablamos que se incrementa si tiene algún padecimiento inflamatorio o infeccioso. Por supuesto que también hablamos que la capsulotomía con Jack Laser, si esta no se realiza con moderación, con buena técnica, pues puede también incrementar el porcentaje de un desprendimiento de retina. Ahora vamos a entrar en materia de herramientas para reaplicar la retina y una de ellas y desafortunadamente la más usada en la actualidad es la vitrectomía primaria en el desprendimiento de retina. Y es porque debe de ser empleada y es muy buena herramienta, pero de preferencia no como herramienta primaria, excepto algunos casos que vamos a revisar. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una vitrectomía primaria? Es decir, el paciente que sin pensarlo tenemos que hacer sí o sí vitrectomía. Desgarro, el que existe un desgarro, llámese un agujero macular o un desgarro muy posterior que ni el crío, que ni una banda pueda ayudarnos a corregir ese desprendimiento de retina o a sellar ese desgarro. La presencia de desgarros múltiples puede ser indicativo de vitrectomía primaria, sobre todo si va acompañado de un elemento indentador como una banda episcleral. Los desgarros gigantes, el desprendimiento de retina que va asociado a opacidades vítreas, como por ejemplo el que existe una hemorragia concomitante, o que exista hialosis asteroidea o sínquisis centellante. Algunos casos de retinosquisis requieren la ayuda de la vitrectomía. Aquí más indicaciones, por supuesto que agujeros o desgarros retinianos no detectados. Ya hablamos sobre la opacidad vítrea, los desgarros gigantes o los desgarros posteriores, los colobomas, los desprendimientos de retina asociados a colobomas uveales también. Por supuesto que los desprendimientos de retina complicados que en los cuales hubo falla en la retinopexia, por ejemplo, retinopexias neumáticas fallidas, la presencia de gas subretiniano, vitroretinopatía proliferativa o membranas sobre la superficie de la retina, traumatismos abiertos del globo ocular asociados a desprendimientos de retina. Aunque hay algunos autores que señalan, y más autores modernos, los jóvenes, que pues no es necesario colocar una banda, la verdad que cada vez hay más reportes que apoyan el que acompañando a una vitrectomía se coloque una banda epiescleral. Por supuesto, exceptuando algunas condiciones isquémicas como retinopatía diabética proliferativa. La banda se justifica por la aparición tardía de roturas comunes en vitrectomía, ya sea por un toque retinal inadvertido o retinotomías iatrogénicas, cicatrices en la esclerotomía o por contracción vítrea. Esto último es muy importante. Recuerden, les comentaba a los muchachos en el examen del sábado que el humor vítreo en la periferia, en la base vítrea, está por dentro de la retina, entonces no se puede quitar. Se puede rasurar, pero no se puede quitar. Y este mismo se puede contraer y ocasionar roturas secundarias. Aquí tenemos ejemplos de roturas múltiples asociadas a desprendimiento de retina, desgarros gigantes, que la definición es un desgarro que mida 3 usos horarios o un cuadrante.
se debe de distinguir un desgarro gigante de una diálisis. ¿Qué ventajas tiene la vitrectomía? Bueno, pues la verdad que se facilita localizar desgarros. Hasta en un 95% y con las técnicas actuales cada vez podemos decir que prácticamente el 100%. Se eliminan los flotadores. La mayoría de los pacientes que se les hace retinopexia convencional, ya sea crío y aplicación de gas, que se llama retinopexia neumática, o agregando un elemento indentador como una banda, un exoplante, una esponja, pues a esa cirugía se le llama retinopexia convencional. Y todas estas técnicas, pues quedan los pacientes con miodesopsias, con flotadores. La vitrectomía tiene esa ventaja. Es muy importante reconocer que un DR asociado a afaquia o pseudofaquia se considera como desprendimiento de retina complicado y pasa directamente a vitrectomía con aplicación de banda. Vean cómo se incrementa la aparición de desprendimiento de retina en pacientes posoperados de áfacos o pseudofacos. Y bueno, es el método más utilizado por los retinólogos jóvenes a tal grado que en la actualidad hay escuelas donde prácticamente no se coloca una banda, donde no se hace una cirugía convencional de retina y mucho menos una retinopexia neumática. Hay prácticamente escuelas donde todo es vitrectomía y silicona. Se logra una eliminación completa de la tracción vitroretiniana, mejor reposicionamiento de la retina. Vean cómo en los principios de la vitrectomía, cuando se trataba de calibre 20, 22, 23, en un reporte de 124 casos, solo uno se realizó vitrectomía primaria. En el 99, 79 de 126 casos, es decir, 63% fueron manejados con vitrectomía primaria. La efectividad de la vitrectomía primaria es de un 64 a un 100%, pero puede incrementarse a un 96.7% si el paciente ya tiene algunas otras intervenciones, como colocar una banda o un elemento indentador. Recuerden, si nosotros hacemos menos cirugía, tenemos más opciones hacia el futuro. Si empezamos de inicio con la vitrectomía y no llevamos un buen seguimiento del paciente, podemos terminar ahí, eh, complicando más al paciente. Las dos principales causas de falla, pues bueno, uno es agujeros no detectados, que es aproximadamente uno de cada 10 pacientes, y la vitreoretinopatía proliferativa, que es por la presencia de células de Müller y epitelio pigmentado de la retina en la cavidad vítrea, casi siempre secundario a la falta de bloqueo de las lesiones. Pero se pueden presentar agujeros nuevos hasta en el 41% de los pacientes. Es por eso que al hacer vitrectomía primaria, hay una escuela en el mundo que fotocoagula 360 grados de la retina alrededor de 4 o 5 hileras. Perdón, ¿eh? Aquí tenemos series de vitrectomía según por año. Vean cómo va aumentando. Por supuesto que no es tan benévola. Se pueden crear nuevas roturas con el vitrector. Si no tenemos cuidado, el Constellation tiene un sistema de compensación de presión que si los trócares no están valvulados, deja pasar grandes chorros de agua y esta misma fluídica puede romper la retina. De esto habla el chorro de la infusión. La vitrectomía puede ocasionar escotomas. Se han hecho campimetrías en pacientes posoperados de vitrectomía y se ha visto cómo
El secado de la retina, el chorro de la infusión, pueden ocasionar escotomas temporales y nasales a la papila. Aparte, se puede presentar aproximadamente un 60% de los pacientes presentan catarata a un año. Esto se puede disminuir si la solución salina balanceada, tú le colocas glucosa al 5%. Eso te puede ayudar a disminuir la incidencia de catarata. Bueno, tiene menor costo que la cirugía convencional, mayor tiempo de rehabilitación porque se tiene que utilizar un elemento taponador, llámese silicón. Si es silicón, pues va a requerir una segunda cirugía. Si es gas, pues ese paciente durante 2 meses no va a ver muy bien. Mientras tanto, si se realiza menos cirugía como un cerclaje, pues se ha visto que prácticamente a la semana estos pacientes pueden regresar a trabajos de oficina. Y en vitrectomía de 2 a 4 semanas. Esto que estuviéramos comentando, no ser tan importante, pero en horas trabajo, en hospitales de concentración es muy importante. Se pueden presentar membranas epirretinianas gracias a esas células de Müller o a que no se bloquean todos los pacientes hasta un 18%. El cambio refractivo es mínimo si lo comparamos con la aplicación de un cerclaje, que un cerclaje te puede ocasionar miopía, aumentar la miopía hasta 3.5 dioptrías, puede aumentar la presión intraocular en 15% y se puede presentar edema macular quístico en un 15%. Aquí tenemos ventajas de la vitrectomía primaria, algunas posibles ventajas de la vitrectomía primaria, inconveniente de la vitrectomía primaria y bueno, algunos temas no resueltos que, que pueden ocasionar complicaciones. Y todo esto se los voy a pasar a través de Miranda para que tengan estas tablas. Sin duda que aunque el procedimiento a escoger deberá basarse en la experiencia del médico, así como en la comodidad que éste tiene con la técnica, eh, la verdad que nuestra escuela es más bien de menos a más. Si el paciente se puede corregir con una retinoproxia neumática, hacerlo. Con un elemento indentador, hacerlo. Con 2 elementos indentadores, hacerlo. Y dejar exclusivamente la vitrectomía para aquellos casos que sí o sí se tienen que hacer, como lo hemos platicado. ¿Cómo andan de tiempo? Doctor. Bien, doctor. ¿Todo bien? Bueno, ahora vamos a entrar en un tema, en otra herramienta que tenemos los retinólogos para aplicar la retina, como lo son los gases intraoculares. De estos se distinguen dos: el hexafluoruro de azufre, cuya vida de este gas es de 2 semanas, y el perfluoropropano, que dura 2 meses. Son utilizados en cirugía de retina. No necesariamente tiene que haber una vitrectomía. Ahorita les voy a enseñar que se pueden utilizar puros cuando no hay vitrectomía y se pueden utilizar diluidos cuando hay vitrectomía. Entonces se utilizan en el tratamiento ambulatorio del desprendimiento de retina porque obviamente esta técnica ya es ambulatoria. En mis tiempos, por allá cuando comencé a hacer R1 en el 97, había que dejar hospitalizado a los pacientes. Y pues prácticamente no podemos vivir sin esta herramienta. Es una técnica pues valiosísima para el desprendimiento de retina sencillo, para el complicado, para la reparación del agujero macular, eh, intraoperatoriamente para manipular la retina mecánicamente, para aplanar los desprendimientos de retina, como desplazamiento del líquido subretiniano, para mantener el tono ocular y por supuesto posoperatoriamente como tamponade.
Tiene muchísimos beneficios. Bueno, si nos referimos a la historia, en 1911, Ohm utilizó gas para reparar un desgarro de retina. Rosengren promovió el uso del gas intraocular en conjunto con la diatermia y el drenaje de líquido subretiniano para crear una adición del EPR. Posteriormente, la innovación y el éxito del cerclaje escleral durante la primera mitad del siglo XX opacó todo lo anterior. Norton y colaboradores popularizaron el uso intraocular del hexafluoruro de azufre para el taponamiento interno de las roturas retinales. En el 73, Vigantas investigó los gases perfluorocarbonados y en el 80 empezaron a utilizarse en el campo clínico. ¿Qué ventaja tienen los gases perfluorocarbonados sobre el hexafluoruro de azufre? Que duran más tiempo. 2 meses versus 2 semanas que dura el hexafluoruro de azufre. Esta podría ser una pregunta de examen de consejo, muchachos. Y por supuesto que va a ser pregunta de examen de la semana que entra, ¿eh? De lunes. La retinopexia neumática fue presentada por Domínguez en España y popularizada por Hilton y Grisard. Bueno, la burbuja físicamente presenta una dinámica. La primera es expansión de la burbuja, que el hexafluoruro de azufre se expande 2 veces su tamaño. El perfluoropropano prácticamente de 3 a 4 veces su tamaño. Por lo tanto, se tiene que inyectar menos. Una fase de equilibrio y una fase de disolución. Los factores ambientales y características específicas del gas controlan el comportamiento de la burbuja de gas. ¿Qué significa esto? Factores ambientales. Pues no lo mismo una burbuja a nivel del mar que una burbuja en Zacatecas o en Toluca. La burbuja se expande más a mayor altura. Expansión de la burbuja. Se inicia a medida que los gases del tejido del paciente se difunden en la burbuja, específicamente concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y vapor de hidrógeno. Vapor de agua, perdón. Típicamente la expansión se produce durante las primeras 8 horas, de 4 a 8 horas. El nitrógeno entra a la burbuja con mayor lentitud que el oxígeno y el dióxido de carbono. Equilibrio. Se produce a medida que las presiones parciales del nitrógeno dentro de la burbuja de gas y, y en los tejidos circundantes se equilibra. Pierde volumen a medida que el gas puro abandona la burbuja por alta presión a una velocidad mayor que en la que el nitrógeno la penetra, por reducción parcial en la presión. Generalmente, generalmente esto ocurre, es decir, el equilibrio de la burbuja de gas ocurre a las 72 horas en el caso del gas perfluoropropano y en las 24 a 48 horas en el hexafluoruro de azufre. La disolución es lenta y de reabsorción predecible. Es decir, el gas hexafluoruro de azufre a las 2 semanas ya no va a haber nada. El paciente podrá subirse a un avión. En cambio, con el perfluoropropano son 2 meses. Y aquí el paciente durante 2 meses no podrá subirse a un avión. En ojos fáquicos no vitrectomizados se mantienen por más tiempo los gases. Entonces, bueno, podemos clasificar estos gases de acuerdo a su estructura química, al comportamiento expandible o no,
y la longevidad en vivo. Por supuesto que no es lo mismo el aire, que no es expandible, pues que el hexafluoruro de azufre o que el perfluoropropano. Bueno, lo ideal es que un gas tenga estas características, que sea claro, es decir, algunos de ustedes han pasado con el doctor Ricardo Chapa y ven que él hace las retinopexias neumáticas inyectando gas en el consultorio. Se espera de 24, 48, 72 horas y a través de la burbuja de gas fotocoagula. Esa propiedad del gas, que sea claro, es muy, muy, muy importante. Incoloro o transparente, no tóxico o inerte. Y una alta tensión superficial en la interfase del acuoso gas para producir una adhesión corretinal permanente. El concepto de tensión superficial es muy importante porque medimos qué tan fuerte aplana el gas intraocular la retina para que se pueda sellar, para que dar tiempo a que ese crío que colocamos o ese láser eh, adhiera a la retina. De los gases, el que mayor tensión superficial tiene es el aire. Y ahí tenemos de los gases expandibles, los no perfluorocarbonados, como el hexafluoruro de azufre, y los gases perfluorocarbonados que utilizamos más, el C3F8. El aire es una herramienta intraoperatoria, pues imagínense, para mejorar la visualización durante la cirugía intravítrea, porque gracias a su tensión superficial, hace hemostasis de las hemorragias, desplazamiento del líquido subretiniano, permite ver más la periferia para fotocoagularla y mantiene el volumen intraocular después del drenaje del líquido subretiniano. Ahí tenemos que el aire no se expande y la longevidad intraocular de los gases, como vemos que el hexafluoruro de azufre 2 semanas y el C3F8 o gas perfluoropropano 2 meses. Bueno, ahí tenemos unas ventajas del aire. Desenrolla mecánicamente los desgarros grandes. eh, tiene muchísimas ventajas. Es muy utilizado en cirugía de retina. El aire, dependiendo de las condiciones atmosféricas, puede durar de 1 a 3 días y en algunas características ambientales puede durar de 5 a 7 días. Ahora veamos de los gases no perfluorocarbonados el hexafluoruro de azufre. Ya comentábamos, se expande 2 veces su tamaño original y logra su máxima expansión a los 2 días. Posteriormente, se mantiene en el ojo, diluyéndose y desapareciendo hasta los 14 días. Cuando se utiliza en vitrectomía, tenemos que diluirlo a un 20%. Este es muy, 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 muy importante. Puede ser pregunta de examen de consejo. Más del 20% puede expandirse. El perfluoropropano es probablemente el gas más utilizado a nivel mundial. Dura 2 meses dentro del ojo. Permanece 4 veces más que el hexafluoruro de azufre. Se expande 4 veces su volumen original a las 72 horas. Y ojo, es no expansible a concentraciones menores al 15%. Por lo tanto, en vitrectomía no lo podemos utilizar
a concentraciones mayores al 15%. Bueno, ustedes pueden ver, estimar el volumen del gas en un paciente sentado al ver el menisco que este gas provoca, o bien utilizando una lupa de preferencia de 90 dioptrías. ¿Cuándo vamos a utilizar un gas u otro? Pues depende de qué tanto tiempo lo necesitemos ahí intraocular. Por supuesto que ante un desprendimiento de retina complicado, ante la presencia de regmas inferiores, pues ganarán el gas perfluorocarbonado. Y si se trata pues, de una lesión única, superior, donde no ocupó tanto tiempo el gas, pues ganará el hexafluoruro de azufre. Esto es muy importante. Recuerden que el gas es un método de taponamiento tan efectivo como el silicón, con la ventaja de que no requiere una segunda cirugía, no necesitamos quitarlo. Y el objetivo es evitar que el líquido penetre en el espacio subretiniano a través de los regmas. Lo que ya habíamos platicado, las rupturas superiores, que son las más fáciles de taponar, generalmente requieren menores cantidades de gas. Las rupturas posteriores e inferiores requieren burbujas más grandes y una posición precisa del paciente para lograr un taponamiento efectivo. Casi siempre son pacientes que están boca abajo. Incluso algunos de ellos en Trendelenburg. En cuanto a los agujeros maculares, pues sin duda la mayoría, por no decir que casi el 100%, requieren taponamiento con gas intraocular. Sin duda, cuando se trate de desprendimientos de retina complicados, el gas de elección es el gas perfluoropropano. Cuando ustedes eh, tengan un aumento de la presión intraocular por gas, sea porque lo diluyeron mal, sea porque el paciente tiene ojo chico, no hicieron paracentesis previa, el paciente no se tomó los hipotensores, o el paciente viene de Vallarta o de San Blas, de la playa, y de manera súbita decide venirse a Guadalajara y no revisarse el mismo día de la consulta, sino que llega a la casa de una prima y mañana voy a la consulta. Esos son pacientes que tienen un alto riesgo de hipertensión y muchos de ellos solo responden sacando parte de la burbuja de gas. Es muy raro tener un glaucoma de ángulo cerrado, pero si el paciente eh, le hicieron facovitrectomía, colocaron el lente en sulcus, no hicieron una iridectomía, le dijeron que estuviera boca abajo, se puso boca arriba, pues puede ocasionar un glaucoma por bloqueo pupilar. Entonces, ¿cuándo es mayor riesgo de encontrarte hipertensión por gas? Pues en las primeras 48, 72 horas, que es cuando el gas se está expandiendo, o bien en el seguimiento posoperatorio, si el paciente viene de un lugar donde la altura es igual o menor, igual o mayor a 300 metros. La presión intraocular, bueno, hablando de ese tema, el ojo compensa el aumento del apío con un aumento del flujo de salida del acuoso, pero muchas veces podemos tener necesidad de hacer paracentesis de la cámara anterior. Por supuesto que responden muy bien a inhibidores de la anhidrasa carbónica y sobre todo más a la brimonidina. Ojo, muchachos, la brimonidina es el único hipotensor que lo pueden usar de forma tópica tan seguido como sea necesario. Cada hora, cada 4 horas, cada 4 horas. Es un medicamento también que genera taquifilaxia con el tiempo, por supuesto, pero bueno, la mayoría de nuestros pacientes requieren tratamientos oportunos
agudos, urgentes. ¿Es el medicamento que más ocasiona alergias? Bueno, de repente nos llegan más hinchados de lo que ya de por sí nosotros los dejamos. Y muchas veces ocupan aspiración de gas, si son sobre todo casos refractarios. Eso se puede hacer en el consultorio, como, bueno, si inyectan un antiangiogénico, pues imagínense que lo inyectan, pero ahora lo sacan, ¿no? ¿A qué le tememos más? A la oclusión de la arteria central de la retina. Tenemos que estar muy pendientes eh, del pulso venoso, del pulso arterial de estos pacientes y vigilarlos muy de cerca. La literatura refiere que en ángulos estrechos o muy cerrados no debería usarse gases expandibles. Sí se pueden usar, nada más, bueno, tener la precaución de una iridotomía, eso puede ayudar mucho. Y del concepto de parasintesis vítrea. Recuerden que tenemos vitrio líquido y ese podemos sacarlo de la cavidad y eso nos puede dar el lugar a tener una mejor burbuja. Es muy importante, el tema de la posición en retina es importantísimo. Para fines prácticos, o los dejamos sentados, o los dejamos boca abajo, o los dejamos de lado. Es muy importante explicárselo a los pacientes. Y es muy importante explicárselo al familiar para que esté cuidando al paciente durante la noche, que es cuando de manera inconsciente, pues pueden colocarse en cualquier posición. Sin duda que la posición prohibida es boca arriba. ¿Por qué? ¿Por qué boca arriba? Porque si el paciente es fáquico, puede tener catarata. Porque si el paciente, pues imaginemos, hay células inflamatorias. Si lo ponen boca arriba, esas células inflamatorias se van a ir hacia la fobia. Y a la fobia le encanta hacer membranas epirretinianas. Entonces, hay algunas posiciones definitivamente prohibidas en cirugía de retina. Bueno, ¿qué efectos puede tener el gas en las estructuras adyacentes? Pues ya dijimos, lo principal, hasta 60% catarata en un año, inflamación intraocular en algunos casos, cambios en el vítreo pues se puede licuar más, puede haber daño corneal endotelial, el gas, el aire, que voy a dejar una burbujita de aire en cámara anterior, todo eso incrementa la pérdida de células endoteliales. La vitreoretinopatía. Se puede observar vitreoretinopatía proliferativa, sobre todo si no bloqueamos bien los desgarros, y puede haber pliegues maculares si no aplicamos bien la retina. Puede, raro, pero puede haber migración subretiniana, puede ocasionar creación, nuevos desgarros. Se ha visto decoloración anterior de algunos implantes de lentes intraoculares y bueno, como todo procedimiento intraocular, corremos el riesgo de presentar endoftalmitis si no realizamos una adecuada asepsia, antisepsia para aplicarlo, antes de aplicarlo y durante la toma del gas. Anteriormente realizábamos intercambios líquido-aire en quirófano, ya no se hace en la actualidad y era para limpiar este, resangrados en cavidad vítrea relacionados con retinopatía diabética. Le estoy adelantando porque esta técnica ya no se utiliza, ¿eh? Una disculpa. Bueno,
También el óxido nitroso ya no se utiliza en anestesia, pero debe de discontinuarse. Digo, no es el caso, ¿no? Ya no se utiliza, pero si el anestesiólogo se tratara de una anestesia general, que es raro, y estuvieran utilizando óxido nitroso, deben de suspenderlo porque esto hace que se incremente la burbuja. La mayoría de los aviones descomprimen la presión de la cabina a menos de 8.000 pies después de alcanzar una altura crucero en un promedio de 27 minutos. Esto es muy importante, tanto para fines de un avión como para fines de buceo, se debe de evitar, se debe evitar. Ha habido infinidad de casos y de oclusiones arterias central de la retina en pacientes que se han subido a un avión con gas. Aquí tenemos algunos ejemplos de desgarros grandes y posteriores. Vean, agujero macular y dos desgarros a nivel de la arcada. Algunos ejemplos de retinopexia neumática en desgarros superiores. Cómo la burbuja lo tapona para que ya no haya flujo de líquido del humor vítreo subretiniano y que nos permita fotocoagular. Y así queda después de una retinopexia neumática. Bueno, ahí vamos a dejarle porque ya voy a ir a mi rehabilitación. Les mando muchos abrazos y bendiciones. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Todavía alcanzamos a contestar alguna. Doctor, buenos días. Yo sí tengo una pregunta. A la orden. Nos comentaba, doctor, que cuando la diferencia de altura es de 300 metros, ya no se recomienda tanto el uso del gas. Pero, No, no es que no se recomiende. Tenemos que tener cuidado, Mario. Por ejemplo, un ejemplo cercano. El paciente se opera de desprendimiento de retinas y se va a Arandas y se va a San Miguel. Nosotros, nosotros tenemos que reconocer que va a haber una diferencia de altura y se debe de ir con acetazolamida, con Critantec y seguramente ese paciente no va a tener ningún problema. Y mucho menos de regreso menos, ¿verdad? Viene de Tepa, no, pues aquí la presión va a llegar muy bien. y no recomienda, por ejemplo, que se vayan deteniendo cada hora o sea, algo así, o no hay. Uy, fíjate que la recomendación que más hacemos con esos pacientes es que tomen hipotensores o que utilicen hipotensores y estar muy cercanos a ellos. Generalmente a ellos los citamos más rápido. Ahora, si el paciente, todo lo contrario, está aquí en Guadalajara y se va a ir a Sonora, Ujú. pues se tiene que ir por carretera. ¿Qué le decimos? De aquí a San Blas, de No, pues, aquí a San Blas, no parar. No, nada, que voy a llegar ahí a plan de Barranca y me voy a comer unos taquitos y... No, de aquí a San Blas sin parar, utilizando hipotensores. Ya después de San Blas, pues ya, pues todos los que conocemos por allá, pues ya es a nivel del mar prácticamente. ok. Perfecto. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti. ¿A dónde vas, Mario? A Arandas, precisamente. Hablando de Arandas. Sí, Ah, perfecto, perfecto. Buen viaje. gracias, doctor. ¿Vas manejando? Sí, Órale, excelente. Tú eres de los pocos hombres en el mundo que pueden hacer dos o más cosas al mismo tiempo. muy concentrado. Perfecto, buen viaje, con cuidado. Gracias, ¿Alguna doctor. otra pregunta?
Bueno, entonces, vamos, con Miranda les mando decir cuándo es el examen. Y algunos de sus compañeros va a ser necesario que repitamos el anterior módulo. Entonces, también con Miranda les voy a decir la estrategia para repetir ese módulo y tener más conocimientos. ¿De acuerdo? Les mando muchos abrazos. Recuerden que el objetivo de la parte académica, aparte de aprender, pues es que puedan pasar el examen de consejo tan pronto, tan pronto se los puedan permitir. Los hospitales cada vez están más atentos al tema del examen del consejo y de la cédula. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Una pregunta, de aquí podría venir alguna pregunta, ¿no? De examen de consejo. Pues que tengan muy bonito día. Bendiciones. Voy a mi Gracias, tortura, doctor. digo, voy a mi rehabilitación. Gracias, doctor. Bonito día. Que le vaya muy Bonito bien. día, me dio gusto verlos. Buen día, Doc. Bye. Gracias. Bye. Gracias.